Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, ahora a través de Radio Seno, entre tintos y papeles, Radiovisión y las diferentes plataformas que manejamos en este programa, en esta emisora, podríamos decir así, que estamos trabajando y dando un poco de opinión, vistiendo opinión. Bienvenido, un gusto, Cristian, a los tiempos que te veo, un gusto realmente poder conversar contigo. Vos como abogado penalista, como especialista que soy como profesor universitario, ¿tienes la misma sensación del pueblo ecuatoriano de miedo, de temor, de inseguridad en la costa ecuatoriana, de miedo de salir a las calles incluso? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Marquito, y a quienes hoy nos escuchan. Encantado de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Realmente es un hecho del todo cierto. Estamos viviendo una ola de violencia que cada vez es mayor. Los registros o los índices de las muertes violentas en nuestro país no han disminuido, al contrario, están en aumento y se registra cada vez una ola de violencia que es del todo preocupante. También lo siento y creo que existe ya un consenso en que algo hay que hacer respecto de la situación porque sin duda la violencia y la incertidumbre es de todos. Cierto, pero esto crea un clima bastante difícil para que actividades relacionadas a la cuestión de la producción, en fin, disminuyan. Este es un condicionante para los comerciantes, para los emprendedores, para los dueños de negocios, porque ahora a través de la vacuna en forma, pues digamos, primaria, quiero decir, primero te vacunamos, si no cumples, te damos el vire en el argot de los delincuentes. ¿Crees vos que esta inseguridad está afectando efectivamente a la economía ecuatoriana? Sin duda, creo que no hay condiciones de seguridad para que muchas personas puedan optar por trabajos en los cuales tengan que exponerse diariamente a compartir, a salir a distintos lugares. La situación económica está directamente vinculada con el menor índice de seguridad que puedan percibir. Hay una relación directa, siempre lo he dicho, creo que la violencia incide directamente en la actividad productiva del país porque a menor violencia, mayor productividad. A mayor violencia no existe condiciones porque, claro, muchos comerciantes lo que apuestan es a créditos para promover sus negocios y hoy no lo están haciendo. Y a consecuencia de esto es que, claro, estamos a la deriva de lo que ocurra, de si hay buenos o malos momentos para el comercio y esto está afectando, sin duda. Bien, que para este programa he preparado algunos guarismos, algunos números para de verdad la situación tremenda que vivimos. El Ecuador durante la mitad del 2025 experimentó un crecimiento del 47% de homicidios en el mismo periodo comparado con el 2024. ¿Crees tú que este crecimiento le sitúa al Ecuador, como algunos países ya nos han calificado, como el cuarto país más violento del mundo? Claro que sí, sin duda, sin duda. Esto está siendo analizado en todos los espacios. Ecuador aparece, lamentablemente lo digo, en un sinnúmero de estudios, en un sinnúmero de espacios de noticias en los cuales cada vez se hace más frecuente hechos de violencia criminal y no solo aquellos, sino que la modalidad en cómo se están cometiendo estas muertes violentas en el país. Hace poco aquí en Azuay fue ratificada una sentencia de condena a una persona que tras haber cometido un hecho de dar muerte a otra, fue encontrado en una tina de un baño y así también en distintos espacios del país se encuentran hechos de violencia que son absolutamente reprochables. Pero también hay que analizar esto. No solo es cuestión de manifestar que cada vez exista más violencia, sino también hay que ser absolutamente propositivo. Y esto se vincula en cuáles son los factores que están incidiendo para que se permitan en mayor o menor medida en distintos espacios del país esta ola de violencia y creo yo tiene relación directa con la capacidad que tenga el Estado de controlar a los distintos grupos criminales versus la intervención que haga la Policía Nacional, porque sin duda lo están haciendo, pero creo yo va perdiendo entre a mayor criminalidad, la represión que está existiendo no está a la par. Bien, por otro lado, es importante señalar
que vivimos en un estado de conflicto armado interno. Esto aumenta la violencia, quiero decir, frente al control, a las medidas que implemente el Estado para frenar la delincuencia, los delincuentes responden con mayor violencia, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Me parece que sí, creo que el haber optado desde el gobierno en considerar que estamos en un conflicto armado interno, lo que le permitió es aumentar la intensidad de respuesta en pro de llegar al núcleo de estos grupos criminales. Y claro, pensar de que aquella declaratoria de conflicto armado interno iba a tener como respuesta una menor violencia o una reacción o una suerte de entrega de armas o intención de paz a los grupos criminales, no ha sido esta la respuesta que hemos encontrado. Al contrario, creo yo que los grupos criminales siguen operativos, los grupos criminales siguen en distintas formas manifestándose y claro, estamos en medio de un escenario en que si bien la policía en este momento puede intervenir con mayor tenacidad, los grupos criminales están armados, siguen operando en distintas alas, en distintos espacios y si bien pueden tener un triunfo la Policía Nacional en algún espacio, claro, el grupo criminal está atacando en otro y estamos en esta disputa y claro, los ciudadanos, ciudadanas estamos en la mitad de todo este escenario entre la intención de erradicar la violencia criminal versus el uso de la fuerza en todas sus formas que sin duda tiene víctimas colaterales en cada uno de los espacios. El señor se dice que el uso de la violencia por parte del Estado, una violencia que responde a la criminalidad, hace que nosotros tengamos homicidios alrededor del 39,14 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa común es del 15. Es decir, prácticamente estamos triplicando los valores. La violencia estatal, vuelvo a repetir, legítima o no, causa también violación a los derechos humanos, se dice por parte de organismos internacionales. ¿Crees que estemos inmersos en esa situación? Sí, sin duda. Somos suscriptores de distintos tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue juzgando un sinnúmero de casos de excesivo uso de violencia por parte del Estado. Y aunque estemos en medio de un escenario de un conflicto armado interno, que aunque muchos juristas podamos aprobar o discrepar o tener distintas posturas sobre si realmente había o no había motivo para aquello, el Estado no ha perdido o no está exento de su responsabilidad de actuar con proporcionalidad. Incluso tenemos un reglamento del uso progresivo de la fuerza y esto pretende sin duda de que cada uniformado, cada miembro de las fuerzas del orden tenga límites y tenga parámetros para efectos de saber cómo responder ante distintos escenarios. Claro, esta regulación o este uso progresivo de la fuerza siempre está analizado caso por caso. Habrá momentos en los que sin duda la fuerza o la reacción de la Policía Nacional o de, en su caso, los militares deba ser letal. Esto es absolutamente razonable, pero hay casos en los que no. Y precisamente en esos casos es donde debe actuar los organismos internacionales para observar de que, aunque tenga todo el espacio, el Estado para poder intervenir en pro de conseguir seguridad, los límites o las fronteras que son absolutamente imposibles de pasárselas son aquellas que establece ya la propia normativa internacional. Y es que a la misma debemos regresar siempre porque no a pretexto de buscar seguridad es de que podemos aplicar desmedidamente el uso progresivo de la fuerza, si ustedes quieren, una suerte de violencia estatal. Por la que el Ecuador ha sido calificada como que se están transgrediendo los derechos humanos de las personas, se dice que de 9 de los 10 delincuentes, entre comillas, que han sido abatidas, las personas que han sido abatidas son delincuentes. Y como gran pantalla para justificar este enfrentamiento, si es que se da entre las fuerzas del orden y los delincuentes, es que la mayoría tienen antecedentes penales. Es decir, se está cumpliendo con una campaña más de la muerte, el desprestigio de las personas que han fallecido para justificar la violencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. Me parece que sí, hay un discurso estatal de calificar a la persona a quien han atacado bajo sus antecedentes. Y esto lo hemos venido escuchando y creo yo, bien lo dice usted, creo yo es un escenario y es un discurso que se está instaurando en cada uno de los espacios para decir, toda persona abatida es delincuente. Y esto es gravísimo porque
existen falsos positivos, es decir, no todos considero de que deban ser catalogados como delincuentes. No creo que los antecedentes penales deban ser el referente para efecto de justificar una suerte de uso de armas letales. Regresemos a algo, estamos en un Estado de Derecho en el que sin duda, si es que existe un conflicto, si es que existe un ataque, merece una respuesta y esta está debidamente justificada. Tenemos normativa penal que avala de que el uso progresivo de la fuerza o el cumplimiento de un deber legal de los funcionarios, hablo Policía Nacional, militares y cualquiera de los miembros del equipo de seguridad complementaria, todos tienen factibilidad para intervenir ante ataques o ante reacciones o ante eventos en los cuales deban tutelar derechos. Pero esto es actuar conforme a derecho. El catalogarle a la persona abatida bajo una suerte de etiqueta es regresar a un Estado que no está cumpliendo su rol garantista. Garantista de derechos es que hasta la persona abatida siempre tiene derechos y tiene derechos que se los debe respetar. Si es que a consecuencia del actuar del delincuente hay una respuesta letal, está justificada en derecho, pero no con etiquetas, porque aquello le hace muy mal al Estado, porque estamos construyendo un enemigo a partir de sus antecedentes, estamos construyendo una persona, una selección de una colectividad a partir de su calificativo estatal, delincuente. ¿Qué tal que hay falsos positivos? Que estoy muy seguro que deberá existir. Habrá personas que no tengan mínima intervención o no tengan ningún antecedente, pero que el Estado los coloque como tal para efectos de que la ciudadanía diga la policía está actuando siempre en pro de nuestros derechos. Y habrá víctimas también colaterales de esto, víctimas indirectas, que se sentirán ofendidas en función de este calificativo que creo yo no lo merece ninguno, sino estrictamente en derecho. Quienes cometan infracciones tienen su respuesta y la policía está para atacar a aquellas. Nada, Marco, puedo hacen escuchar. Ahí. conocimiento, estamos informados, hacen conocer a la ciudadanía es la situación de que, esta, que el crecimiento de las muertes violentas se debe a la pugna entre bandas por controlar los espacios, por controlar ciertas áreas de influencia. Sí, puede ser parte, pero no todo resulta así. Parece que quieren silenciar incluso a personas que podrían ser voceros de los delincuentes y podrían ser testigos para declarar cómo operan las mafias, especialmente el narcotráfico. A ver, regresemos a algo. Siempre ha existido esta pugna de espacios como escenarios para manifestación de poder de los grupos criminales. A mayor territorio, mayor producción económica en el narcotráfico, esto es ya una obviedad y sin duda el discutir o repartirse los escenarios o la pugna que existiría de por medio es un escenario o es un foco de criminalidad, si es que lo podemos hablar. Que de ahí el escenario devenga en calcular de que esto es a consecuencia de las muertes violentas, es un factor, es una variable, pero no lo es todo. Y regreso a esto, no todos son los que llegan a confrontarse. En un verdadero ataque, una suerte de escenario de violencia, intervendrán, exagero, 10, 15 personas, hablando en número total, pero no estamos hablando del gran número de personas que resultan ser víctimas colaterales, que no tienen nada que ver, pero que lamentablemente por su situación de pobreza o precariedad viven en esos espacios. Vámonos sencillamente a la ciudad de Guayaquil, a los espacios, a los suburbios. Yo no puedo decir de que todo aquel que vive en un suburbio es delincuente porque en ese específico lugar es que se trafica droga, es que los traficantes serán un grupo selecto, luego de ello la gran mayoría de personas que no tienen otra vivienda no son delincuentes y no tienen por qué soportar los disparos de lado a lado. Pero ¿cuál es la realidad estatal? Es que el Estado no puede decir este es el espacio de criminalidad y todos aquellos deben soportar lo que ocurre en ese espacio. La diferencia es que el Estado debe llegar a ese espacio para que no se dispute nada porque es territorio ecuatoriano y aquí, si el Ecuador es soberano y aquí se manifiesta el derecho y se imponen las reglas, entonces no debe haber disputa en ningún espacio, sino debe imperar el orden público y para ello, con un orden público debidamente instaurado y sin espacios de criminalidad, poco y nada podrá discutirse o debatirse entre las bandas criminales. Otros de los argumentos que da a conocer el Estado ecuatoriano a través de sus voceros es, según comentan, la prostitución de la justicia. Se han prostituido jueces, fiscales, en fin, y con sus fallos benefician a los delincuentes, hoy lo cogen, mañana ya están libres. Es decir, hay una especie de desprestigio hacia la administración de justicia, hacia los operadores de
justicia. Esto no es contrario al derecho a la sana lógica, a la sana crítica, es más, al libre pensamiento que tienen que aplicar los señores jueces y fiscales. Totalmente. Creo yo que manejar este discurso de generalizar a jueces y fiscales bajo un escenario de corrupción o tildarles de pro delincuencia o que de una u otra manera están en el otro bando de la intención del Estado del gobierno es absolutamente equivocado. Para mí hay varios aspectos ahí. El primero, la Administración de Justicia debe ser absolutamente independiente. Y esto quiere decir de que no es admisible que desde espacios externos a la Administración de Justicia se pretenda discutir si es que les corresponde, si es que les parece o no adecuado o incorrecto determinado pronunciamiento. Si estamos en un Estado de derecho, y lo recalco, con normas previamente establecidas, debemos acordarnos de algo, los procesos son públicos y lo he dicho siempre, la publicidad, la transparencia y esta suerte de acceso directo a las actuaciones de todas y todos los jueces y fiscales es lo que nos permite a la ciudadanía saber el correcto o incorrecto proceder. Entonces, que existan determinados funcionarios que sin duda sus conductas sean absolutamente reprochables y que esto obligue a investigaciones, sanciones, destituciones, me parece correcto. Para eso están los órganos administrativos que controlan el correcto o incorrecto actuar. Pero luego de ello, generalizar y mencionar de que los jueces están promoviendo esto es del todo falso. Si regresamos y hacemos un sencillo análisis, yo siempre suelo decir en la facultad, creo yo que las muestras son importantes para calcular en macro los resultados o interpretar la dinámica judicial. Si calculamos del número de aprendidos en un mes, cuántos de ellos efectivamente se les calificó la flagrancia y luego de ellos se formuló cargos y están en prisión debidamente motivadas las decisiones, son la gran mayoría. De hecho, la minoría de personas aprendidas son aquellas que salen en libertad. Regresemos a algo. Si pretendemos reclamar a la función judicial un correcto o incorrecto proceder, veamos las decisiones, veamos las razones que sustentan la libertad o en su defecto las medidas alternativas a la prisión en cada uno de los casos. He visto en distintos espacios de redes sociales puntualmente, porque es un espacio que ahora utiliza el Estado y sus funcionarios para comunicar sus posturas o sus anuncios de una u otra forma, he visto una intención de reprochar distintas decisiones judiciales. Y lo que han hecho, sin duda, y aquí es importante que se sepa, se empieza a colgar en las distintas redes sociales unos documentos que resultan ser actas resumen de la audiencia. Y en esto me parece inmensamente delicado que la ciudadanía tome esto como el referente y fíjense que en 4 líneas se ha liberado esta persona. Y no es cierto, por favor. La audiencia es oral, pública y contradictoria y el acta resumen es apenas lo que el secretario o secretaria ha tomado nota de lo que ha escuchado en la audiencia, de los puntos importantes, para efectos de llevar un registro de lo que ha pasado procesalmente hablando. Luego, la decisión judicial no está transcrita línea por línea en los registros, si ustedes quieren, digitales, pero está a través de un disco que ha grabado una grabadora que tiene todo recopilado. Consecuentemente, la decisión judicial es tomada en audiencia y puede ser revisada todo un siempre. Colgar los actas de resumen de las audiencias y decir, fíjense aquí, lograr un escarnio a los jueces y fiscales, me parece aún inmensamente delicado. No digo que existan errores, no digo que existan ilegalidades. Recién escuché de que existía una persona que por 7ª vez había sido aprendida y que curiosamente se le habría dado la libertad. Yo siempre digo, si vamos a reprochar un caso, en buena hora, exacta resumen que se cuelga en redes sociales, tiene un número de causa que todos podemos acceder, que todos podemos revisar y sin duda podremos comprender con mayor alcance los motivos o no de un juez. Y fíjense esto, siempre pasa. Eh, Hay un funcionario de gobierno que reprocha a través de redes sociales y un juez a consecuencia que el día siguiente sale a defender su fallo. No debería pasar esto. Y esto no debería pasar. Los jueces no tienen por qué salir a contarle a la ciudadanía por qué toman una u otra decisión. Si es que fuera una justicia secreta, puertas adentro, que simplemente comunicó la decisión sin explicarla, es obvio que nos va a quedar sin duda un sinnúmero de situaciones que cuestionar. Pero si la justicia es de puertas abiertas, es oral, es pública, está grabada y tiene toda la libertad de poder ser analizada en cualquier espacio, no creo que los jueces estén a hoy y no creo que en ningún momento deban salir en cada momento a contar por qué toman A o B decisión. Los jueces hablan por los fallos y los fallos son de revisión pública en cualquier momento. Toda esta perspectiva, noto como abogado de ejercicio, como profesor también, que he sido muchos años, que existe una especie de sumisión del Consejo de la Judicatura para sancionar las posiciones fiscales. Apenas se conoce
esta situación de que los fallos han sido contrarios a la ley, en fin, inmediatamente el segundo día, el tercer día, los jueces son suspendidos, los jueces son separados, los fiscales son puestos 90 días con juzgamiento administrativo. Esto no es un amedrentamiento a la justicia. Quiero decir, hay una interferencia brutal y el Consejo de la Judicatura con una sumisión casi total. Yo creo que hay varios aspectos a analizar. El primero de ellos, los jueces deben ser cuestionados por sus fallos ilegales o su incorrecto proceder. Estoy completamente de acuerdo, porque tampoco es que estamos en un escenario en el que los jueces tengan la libertad para actuar arbitrariamente sin respeto a la norma. Primera regla, por ser jueces es que deben ser los garantistas del respeto de la norma en cada uno de los juicios. Cuanto más si son ellos quienes juzgan determinadas actuaciones, son los primeros en conocer con lujo de detalles cuál es el derecho no aplicable. Ahora, que se permita un cuestionamiento a los jueces no supone darle al Consejo de la Judicatura este altísimo poder de, siendo ellos en un espacio administrativo, inmiscuirse en una decisión judicial que reviste primero de especialidad y reviste segundo de un sinnúmero de pruebas que muy pocas veces son analizadas en sus propios juzgamientos de los jueces. Entonces, no estamos entre iguales. Y en esto es exactamente, si me permite la analogía, es exactamente permitir o esta suerte de hagamos el control político a los jueces de la Corte Constitucional. Es que no estamos entre iguales. Es que si estamos dos especialistas en derecho penal que conocemos con suficiencia los temas, estamos en condiciones de vernos ante un mismo escenario y poder criticar el uno al otro. Pero si estamos en escenarios en los cuales no tenemos ni la especialidad ni el conocimiento pleno, ¿cómo juzgamos a los jueces? Y esta dinámica del Consejo de la Judicatura como órgano administrativo, pero también con su sede disciplinaria, les ha colocado en un entredicho y en una mal intencionada incomodidad a los jueces para efectos de dictar sus decisiones judiciales. Creo yo que son libres y siempre digo yo, de una o de otra manera, el sistema judicial debe responder ante las causas, ante las pruebas, ante los hechos, no ante la demanda ciudadana, no ante la intención del Consejo de la Judicatura, no ante nada más y nada menos que la evidencia que está sobre la mesa, porque esto es el verdadero Estado de Derecho. Inmiscuirse indirectamente e incomodar a los jueces bajo la amenaza de sanción y destitución generaría un escenario en el que las personas sometidas a la decisión judicial no encontrarán en el juez una persona libre para decidir, sino una persona que está analizando no solo su propio cargo para tomar el A o B fallo que llegara a dictarse, y luego de ello realmente las evidencias, y es del todo incorrecto. Yo siempre reprocho y aplaudo cada manifestación de independencia de la función judicial, cada juez que sin miramientos de ninguna naturaleza toma la decisión en función de lo que le corresponde, porque quienes estamos en el otro espacio, quienes estamos litigando, quienes defendemos una u otra postura con absoluta lealtad procesal y con verdad ante el juez, esperamos eso de los jueces, de que no tengan miramientos ni ningún tipo de incomodidad externa ni interna y que les permita decidir en derecho. Esa es la seguridad jurídica que todos merecemos. De la inseguridad que crean los jueces a través de los organismos disciplinarios, en fin, llega a que el juez tome decisiones que a lo mejor no están acordes al proceso, acorde a la verdad procesal. Esa es una violencia que se está implementando en contra de las personas que tenemos derechos como la presunción de la inocencia, un juicio justo, en fin. Es decir, la presión ciudadana, la presión de los medios, la presión de las redes sociales restan la independencia del juez y a lo mejor en muchas ocasiones dictan sus sentencias llevados por el miedo y por el temor. Para mí siempre ha existido una línea muy fina entre la publicidad de la audiencia y el espacio que tienen los medios de comunicación para conocer los procesos judiciales y emitir sus criterios o pedirle a terceras personas ajenas al proceso que emitan su criterio respecto a A o B, posición del juez o decisión o pronunciamiento de cada causa. Eh, Creo yo que es necesario un punto medio, es decir, no se le puede limitar a la prensa el acceso a la información, eso sería gravísimo en un Estado de Derecho. Creo que la prensa debe hacer un ejercicio correcto de información, es decir, debe manejarla con tal prolijidad que le permita acceder a la información completa y no generar un sesgo en los radioescuchas o en su público en general. Es decir, manifestar la noticia tal cual está con toda la información, porque de ahí cada ciudadano emitirá su criterio respecto de lo que el periodista ha logrado obtener como información verídica. Luego,
eh, lo mediático de los casos, el reiterado pronunciamiento en distintos espacios, estas intenciones de hacer juicios paralelos. Esto siempre suelo decir yo en la facultad. El juicio paralelo es gravísimo porque de una u otra manera hay sentencias anticipadas que se están dictando mucho antes de que realmente la sentencia oficial sea anunciada. Y esto no le hace bien. Y esto no le hace bien porque sin duda la incomodidad que se siente en la sala de audiencias de todos quienes están llevando a cabo ese proceso es del todo notable. Estamos en una era en que la comunicación ha avanzado y distintos espacios, distintos escenarios se manifiestan para que se comunique y se difunda la información, pero hay que ser responsables porque el difundir en exceso o con mala intención o de una manera poco informada lo que ocurre en los procesos judiciales podría generar que la ciudadanía comience a promover una intención de que o espera que el fallo sea de una u otra manera y cuando esto es contrario, comienzan a reprochar. Algo está pasando en la justicia y no es así, por favor. Los procesos se resuelven con pruebas y recordemos algo, los procesos tienen instancias, es decir, mínimamente habrá unos jueces iniciales que revisaron la causa, luego otros que la volvieron a revisar y luego otros que la volvieron a revisar. Y si todos ellos han concluido en el mismo decisión, sea culpable, sea inocente, sea a favor o sea en contra de determinada postura, debemos recordar entonces de que no existe ninguna suerte de escenario desfavorable a la intención de la prensa, sino una manifestación de la aplicación del derecho al hecho. De ciertos medios, de ciertas personas, llevan al juez a quererle arrinconar para beneficiarse de este hecho. Pero también existe ahora un problema grave en la República del Ecuador y esto lo voy a analizar, lo vas a analizar tú con mayor propiedad. Eh, Antes los asesinatos, la vendetta entre las bandas, en fin, como quieran denominarlo, se los realizaba de individuo a individuo. Ahora se realiza a través de organizaciones mafiosas, pero el número de muertos, 5, 6, 7 mujeres, niños, en fin, no es forma, no habrá una forma de estudiar este tipo de comportamiento, porque como padre de familia, como abogado, como periodista, me resulta abominable la situación. Hay pagar niños, por ejemplo, menores de edad, en fin, infantes, por la venganza, por la vendetta. ¿Cómo justificamos, cómo canalizamos para mermar este tipo de violencia? Yo creo que al país le hace falta un estudio criminológico. Siempre lo he dicho. Creo yo de que el apostar por las reformas penales, aumentando penas o limitando determinados escenarios de garantías procesales, nunca ha sido la solución. Lamentablemente, hay que decirlo, gobierno tras gobierno, la postura siempre es una suerte de derecho penal simbólico, es decir, le estamos diciendo a la ciudadanía, vamos a aumentar las penas, vamos a restringir determinadas actuaciones y a consecuencia vamos a buscar a través de este mecanismo mayor seguridad a ustedes. Nunca ha funcionado. Esto lo dicen y no logro entender cómo es que gobierno tras gobierno esta suerte de absoluta desaprobación de esta fórmula de solución no ha sido observada. Al Ecuador le falta un estudio criminológico y un estudio criminológico supone analizar las bases del problema y las bases del problema están por qué aparece el crimen. Y el crimen aparece por un sinnúmero de factores, entre ellos las condiciones sociales, entre ellos las garantías o la poca respuesta estatal, entre ellas estos escenarios proclives para que aparezcan terceras personas que financien este escenario. En otras palabras, el problema no está en la sanción, sino en atacar el origen del conflicto. Entonces, hagamos un sencillo ejercicio. Si es que en Guayaquil, que es un lugar de muchísima disputa de bandas por territorios, es precisamente un lugar en el que existe droga, armas de fuego y grupos criminales, también es un lugar en el que existe muchísima pobreza. Entonces, no es casual, no es absolutamente nuevo de que ambos espacios estén relacionados. Si las condiciones son deplorables, la criminalidad va a nacer. Entonces, si atacamos este espacio y brindamos mejores condiciones, científicamente está probado en un sinnúmero de estudios de que si se cambian las condiciones sociales, gran parte de los chicos de que si van a la escuela, si tienen salud, si tienen alimentación, van a ser menos, si se quiere decir, aliados a los grupos criminales. Ahí aparece una solución. Entonces, la respuesta estatal de mayor violencia no es dable. La postura de prevención creo yo es la correcta, pero no se trata de una prevención sencilla, se trata de una prevención de fondo. Y esto Ujú. implica analizar desde la postura estatal. El Estado no puede mantenerse bajo un escenario de
doy algunos kits de alimentación, visito determinados espacios y hago determinada publicidad. Es algo mucho más grande que eso, es regresar a las bases de nuestro Estado, porque la gran mayor parte del país es un país pobre que no tiene, o que la gran mayoría de personas no tienen las condiciones mínimas. Ahí está el conflicto, porque una persona que tenga estudios, que tenga alimentación y que tenga condiciones, no va a arriesgar los mínimos necesarios de su vida por la criminalidad. Y si esta lógica es la base de las organizaciones, creo yo que el Estado debe ir por ahí. Entonces, se trata de un estudio criminológico que, aunque habrá hecho algún estudio el país sobre esto, si comparamos nuestra realidad en otros escenarios, estamos muy lejos. Estamos estudiando la reacción penal, pero no la prevención desde las bases. Muchas gracias. Creo que es sumamente fructífera la conversación. Me alegro, los jóvenes profesionales van tomando la posta con brillantez. Diego Palacios Moreno conversó hoy con nosotros. Nuevamente, gracias. Ya conversaremos, Diego, en otra oportunidad. Buenas Listo, tardes. muchas gracias a usted quien nos escucha. Un buen día.